Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Ira, bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hoy vamos a hacer una indagación que se me hace interesante y que no la pidieron y quiero hacer la forma de ver la asociación de estos dos personajes, pues que entre socios, entre amigos, entre intereses de económicos. Vamos a ver qué es lo que podemos ver. Quiero que vayamos, Nico, a ver la fuerza y la energía que esta sociedad em, política se realizó. Primero, con el señor Donald Trump, republicano, que aparentemente ganó por 295 votos en comparación con su adversario, su adversaria. Quiero que primero veamos esa fuerza y luego vamos a ir viendo la forma en que Elon Musk llega a esta fórmula donde apuesta em, a esta nueva presidencia ahora de este señor Donald Trump. Vamos a ver esta energía, voy a contar de 5 a uno y quiero que contactes a Donald y me digas cómo ves la energía ahora que ya es nombrado, ya tiene el nombramiento de presidente de los Estados Unidos. Respira profundo. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, lo primero que yo observo es la presencia o la llegada de ambas energías. Ah, ok. En este punto, por ejemplo, la energía que representa a Donald Ujú, es como un tipo como de lanza o punta de pico negro ujú, que está rodeado como por cintas emanaciones como de gases o de humos. Y ujú. la del Elon Musk es como un tipo como de tenaza rodeada como de energías o luces de color azul, y haz de cuenta que se presentan y así como se manifiestan es como están como intentando mostrarse energéticamente. Tu pregunta, la validez de esta asociación hace es como una costura, haz de cuenta, uno tiene una aguja que entra y el otro va como acomodando y cortando, es como si están hilando o están construyendo entre los dos con este tipo de sistema energético un, como si fuera como un tipo de nuevo redevestimiento, como si buscaran crear algo que cubra sus intereses. Ok. ¿Qué es lo que están buscando em, lograr? Porque Donald es un empresario aparentemente importante, metido en algunos escándalos, pero Elon también, o sea, también tiene lo suyo. Y entonces, ¿qué es lo que ellos, con estas asociaciones de sus empresas, uno también en el sector inmobiliario, económico, pero por ejemplo, Elon con la forma de sus redes sociales,
con la esta forma de SpaceX, de Tesla, de todo eso, de los robots, cómo está gestándose esta asociación. ¿Qué está poniendo uno? ¿Qué está poniendo otro? ¿Y qué recibe uno y qué recibe el otro? Ira, ¿me escuchas? Sí. Haz de cuenta, Ira, que es como si ambos Ujú. formaran como un tipo como de figura que tiene muchos agujeros Ajá. y las energías de ambos están insertando distintos tipos como de injertos o inyecciones. Es como si en este momento estuvieran presentando uno de sus objetivos principales que tiene que ver con la manipulación, observo como de la genética. Ok. Después se mueve una figura en donde se observa un paisaje, bueno, no es como un paisaje, es como un escenario Ujú. de lo que diríamos como multidimensional o del espacio exterior o cosas así, Ujú. y se ve como un tipo como de ciudadela o como un tipo como de tecnología que está creando para habitar. Es como si presentaran una nueva forma de existir eh, más allá de lo físico o fuera del planeta. A ver, a plena vista los dos son em, personas muy influyentes, pero ahora los dos unidos que van a influir en la forma de construir una nueva política de Estados Unidos que no es lo mismo que hace 4 años que Trump. Están los BRICS, ya no existen los petrobonos, los petrodólares. Entonces la fuerza de Estados Unidos es un poco distinta a la fuerza que tenía Estados Unidos cuando Trump dejó la presidencia la vez pasada. Ahora, unido con este señor Elon Musk, cómo empiezan a transformar la forma tradicional en la que se mueven las cuestiones tanto de la empresa como de la política, como de la salud, o sea, eh, hasta cierto punto radicalizando una estructura que antes era un poco más ambigua. ¿Cómo ves esta forma de mover la estructura de Estados Unidos, la política de Estados Unidos al exterior? No te oigo. ¿Escuchas? Sí. Lo que se presenta, Ira, es como se primero se presenta como un tipo como de frontera, Ok. es como un camino extenso que se va abriendo a partir de unos pasos. Y lo que observo, Ira, es que empiezan a crearse como distintos tipos como de torres, como en un sentido protector o en un sentido reclusivo incluso también. Para mí la respuesta a esta imagen, Ira, es que en lo contrario, a pesar de la unión y la influencia, lo que buscan es convertir del poder de su país un secreto. Ajá. En realidad, en conjunto, lo que quieren hacer es dejar de exponer a Estados Unidos como un exponente mundial para volverse un país muchísimo más reservado, que cuida su imagen y que protege su información. Ok. ¿Que protege su información de qué o de quién? O sea, ellos están haciendo cosas distintas, pero protegiéndose de quién. ¿Por qué se tienen que proteger? Es como si hay algo que quieren hacer ellos primero y tienen que cuidar que nadie los observe que lo están haciendo. Es como, por ejemplo, las personas en el mundo no se imaginan las tecnologías que existen, por ejemplo, en China o Japón, Ujú. a pesar de que saben que son avanzados, no tienen certeza. Pero, por ejemplo, Estados Unidos no puede hacer algo sin que se entere el mundo.
Ajá. Entonces, esa idea de hacer un poco más cónclave su información les va a permitir crear cosas que en este momento no desean repartir con muchas personas o iniciar haciéndolos ellos como un proyecto principal, pero tiene que ver con una carrera que va más allá, Ira, porque es como, me llega esta imagen como de la esencia de la Torre de Babel, es como si Estados Unidos está listo para empezar a cambiar la estructura de su pensamiento para enfocarse en algo que va más allá, Ah, como ah, intentando crear un dominio que ni siquiera tiene que ver con el país, sino con el mundo, con la galaxia. fíjate, algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta diversidad ahora que el mundo está teniendo, en esta radicalización, por ejemplo, este señor Trump acaba de decir que la diversidad no será aceptada en Estados Unidos, que se considerará violento cualquier insinuación hacia niños, hacia esta situación de los géneros, que se me hace muy interesante esta postura, y otra también sobre la economía, sobre cómo él aparentemente, es que eso es algo confuso, porque aparentemente odia a los latinos, odia todo lo que no sea Estados Unidos, y sin embargo los latinos le han dado el triunfo a este señor. Parece que lo están apoyando en sus políticas que son como mucho más de derecha, mucho más radicales en este medio turbio que tenía Biden, que no se sabía hacia dónde iba. Parece que la gente quiere tener certeza. Entonces mi pregunta es, en estos cambios, ¿siente él que la gente lo apoya con esta forma y es esa energía que tú ves que él quiere pelear, por ejemplo, con los países latinos, deshacer tratados, subir aranceles, aumentar impuestos para todos los productos que vengan del exterior? Pero al final de cuentas también su inflación subiría, sus productos subirían mucho. O sea, no sé cómo tú lo ves energéticamente en este sentido económico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Yo lo que observo, Ira, es que la instancia económica como tal, aunque buscan crear como un auge, no es necesariamente el enfoque principal. Es como si incluso ellos entendieran que la economía actual va a dejar de funcionar de la forma en que lo hace. Ujú, Porque yo los observo, Ira, que su energía es muy desapegada del concepto de lo que es, por ejemplo, una moneda, un billete o un cheque incluso, como ujú. si la tendencia que ellos mismos cargan, junto con su sistema de secreto, también invita a una autonomía económica diferente. Ujú. Observo que desean separar incluso ese tipo de líneas hacia, del mercado hacia lo que son ellos. Eh, pero observo, Ira, que hay primero, pues, o sea, hay mucho, son muchas imágenes como de situaciones catastróficas causadas por estos cambios, eh, como si incluso supieran que forma parte de que se vivan, que la gente experimente hambres, que la gente experimente carencias importantes y sobre todo ir a como una ligera tendencia a la despoblación, pues de alguna forma aceptada por ellos, o sea, desechar hasta cierta cantidad de personas incluso. Fíjate algo interesante que ahorita dices, como en esta parte de competir, ¿no? Ahora sí como decimos en México, correr tras el bolillo, o sea, competir en esta forma de ver quién es más capaz o quién es más... Hace días estaba leyendo parte de su biografía y él decía, o sea, no es en palabras textuales, pero él decía algo así eh, que el competir de sus ex esposas con su esposa, a él lo orillaba
como a buscar una forma de ser mejor y esta parte de que yo las quiero, las respeto, quiero a mi nueva esposa, pero esta forma de mantenerlas a ellas en competencia, como que lo hace a él mantenerse como más vivo. O sea, fue el concepto que yo entendí. A lo mejor está mal interpretado mi concepto a la hora de leer. ¿Cómo ves esta parte de esa competencia con esta parte de su energía femenina? ¿Y cómo ves la parte de la confrontación, la pelea, esta parte que aparentemente a él le excita, ¿no? Y que a muchos han dicho que es medio guerrillero, medio peleón. ¿Me escuchas, Ira? Ajá, En esa instancia era lo que yo observo que muestra en el sentido de, por ejemplo, cuando hablas de su energía o la tendencia de su energía femenina, lo que yo observo, Ira, con todo ese respecto, es como si ellos intentaran limpiar o liberar un cúmulo energético que se ha creado sobre los sistemas que ellos entienden como de familia, de los sistemas que ellos entienden como de grupos sociales, ajá, y es como si intentaran desconfigurar los conceptos que se han creado sobre la misma energía femenina. Yo observo que la tendencia energética de Trump la rechaza hasta cierto punto. Es como si su energía habita más en la polaridad activa, eh, y no tiene pensamientos tan empáticos. Por eso es que incluso él en su misma personalidad es como recio o incluso hasta puede decir como cosas fuera de lugar porque su cerebro es como el de un cavernícola actual, Ira. ajá, No mezclando conceptos que lo llevan a razonar en procesos avanzados, pero no por eso no es inteligente, o sea, claro, no, simplemente sí. no hace conciencia de situaciones como la empatía, por ejemplo. A ver, ahora comparándolo con su socio, que Elon Musk en ese sentido también es una persona muy competitiva y aparte muy hasta provocadora, ¿no? O sea, en muchos tweets o en muchas cosas, provocador, sarcástico, tiene un toque especial este señor Musk. ¿Cómo lo ves a él con esta parte de esta energía también femenina, que es creativa, que es que impulsa em, atrás de todo esto que va a representar esta nueva forma de gobierno con relación en la convivencia con otros países y con la energía femenina? Elon se muestra de otra forma, Ira, porque él sí muestra una gran amplitud de energía femenina en su interior, pero por ejemplo, si lo ves en un sistema energético es como si fuera una energía que se encuentra atrapada bajo cuatro pilares de metal. O sea, tiene su energía, pero lo que hace es que choca su energía contra sus pilares y desde ahí crea. Es como si utilizara sus propios sistemas de dolor Ajá, para de ahí inspirar su creatividad. Entonces, fíjate, eso irá reflejado la tendencia de lo que tú hablas, de cómo lo va a reflejar con esta convivencia. ajá, Es a lo que te digo, donde se ven esas tendencias de hasta despoblación, porque es como si este hombre no tiene problema en utilizar el dolor de la sociedad para de ahí crear cosas nuevas o resurgir cosas a modo positivo. Esa es la forma en la que él utiliza la energía femenina y la usa a través del dolor para crear. Una forma similar a dar a luz, ujú. pero al no crear vida, el dolor solo es dolor. A ver, entonces, ¿cómo funciona ese complemento energético? O sea, vimos que entonces Trump es un ser un poco más oscuro. Aparentemente, vimos que Elon es un ser un poco más androide, podríamos decir, metálico, él en su estructura energética. ¿Cómo se da esta convivencia energética entre estos dos seres en comparación con todo lo que ya existe fuera? Haz de cuenta, Ira, que
Elon tiene esta capacidad de crear estos como pilares de metal energéticamente. O sea, a lo mejor no lo piensa para crearlos, pero energéticamente así envuelve a las personas. Y Trump es una persona que como que si le fascina la limitación o la estructura. Entonces es como si a la hora de mezclarse, Elon absorbe la energía de Trump, le crea como un campo de acción, como si él mismo le planteara la plataforma o el tablero de juego, y Trump empieza a chocar con los límites que Elon le ofrece. Pero eso es un juego, Ira, porque esos límites Elon los va empleando para también ir viendo hasta dónde ambos se empiezan a tolerar. Es una convivencia tensa, es una compatibilidad muy fina, pero es muy fina porque también es muy catastrófica. O sea, está en esa línea entre que puede ser tan positiva como puede ser Tan tan explosiva. destructiva. Ajá. A ver, pero en esta parte entonces, hasta cierto punto, Elon se vuelve como una pequeña interferencia consciente, también Trump, de que está aceptando esa interferencia para lograr beneficios. ¿Qué es el acuerdo energético que tienen uno y otro? Y claro, aunque trabajen en conjunto, creo yo que cada uno tiene sus intereses personales. Entonces, vamos a ver esa energía, qué es lo que esa energía en conjunto está buscando y qué es el interés personal de cada uno de ellos a partir de su energía. Por ejemplo, mira, yo observo que el acuerdo energético lo que hace es justamente el juego en el que se meten. Es un acuerdo de co-creación Mm, con la capacidad de decisión y la capacidad económica al mismo nivel. Es mm. como Elon tiene una idea y Trump debería aperturar la oportunidad para que esa idea se manifieste a partir de todas las situaciones energéticas, físicas o legales que se tuvieran que presentar. Trump tiene como objetivo principal crear o hacer una sociedad que lo reconozca como un tipo como de guía y por ende le establezca o le otorgue un sentido de autoridad o un nivel más alto de forma permanente. Es una cuestión de ambición, de creencia de superioridad, y está relacionada pues con su incapacidad de entender otro tipo de pensamientos también, porque él se cree la punta de una pirámide que solo concibe dentro de sus ojos. A ver, aquí es algo que dices muy interesante y que en algún momento se llegó ya a comentar y a decir por algunas personas que nos dedicamos a esto, que lo empezamos a ver. Elon va em, como abriendo todas estas formas tecnológicas en todo. Pero Donald está buscando como crear una élite aparte de la élite que ya existe. Es como si él quisiera crear una élite distinta y poner reglas distintas y como competir su nueva forma de estructura mundial contra la que ya existe. ¿Qué tanto de eso puedes observar que puede ser real? ¿Qué tanto puedes observar que no? ¿Cómo lo ves? ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Yo observo que hay una mezcla de ambas, Ira. Ok. Yo observo que cierto de la mitología que se ha creado en tanto en Donald como en el otro, Ujú, en Elon y en Trump, tiene una tendencia, claro, mitológica, en donde se ujú, les atribuye también ciertas características de superhombre, ujú. pero sin embargo, Ira, en cuestión de tribulación humana, también es falso porque sí se observa que la pureza de sus decisiones viene desde un pensamiento completamente racional. Ajá, Donald acepta la interferencia que Elon pueda provocar en él y por ende las consecuencias de la misma, ajá. y el otro entiende que al estar mezclándose, al final las decisiones tendrán que ser repartidas al igual que las consecuencias. Ujú, Es un juego tan humano como energético, Ira, porque
más allá de sus propias mentes, sí se observan, o sea, sistemas energéticos importantes que claramente se están peleando de recelo, Ira, y aunque parece que están trabajando en conjunto, en la forma energética es como si apenas y se toleran. Es la parte humana la que se manifiesta para crear estos como Acercamientos. ensambles, no como Ujú, ensambles, ujú. que requieren muchas entidades energéticas para que poco a poco las realidades comiencen a mezclarse, Ira. Ok, dime, por ejemplo, Donald, ¿cuál es su entidad energética dominante? O sea, su entidad y con qué entidades él trabaja. Y luego me dices de Elon y con qué entidades él trabaja y cómo se están combinando estas entidades energéticas. De Trump, Ira, aparecen automáticamente figuras reptiles, Ujú, humanoides reptiles que tienen estos como cascos dorados con picos, porque incluso nos los muestra como él los observa o como él los ha soñado o como él los ha visualizado, ujú, los observa como unas personificaciones de dioses reptiles, por ejemplo, ¿no? ujú. Em, Hay uno que suena como Xenon, algo así, que es como el que se coloca hasta el frente, Ajá. y es como una conexión directa Ira, a los sistemas de parasitaje que traen los grises. Son como aquellos que manejan las abducciones Ah, ok. y todo ese tipo de cosas, pero con subrazas, ¿no? A híbridas. Ujú. Y en el caso de Elon, Ira, hay estas mantis que están Mm. relacionadas con las manifestaciones, que están relacionadas justo con la tecnología, con la inteligencia artificial y todo eso, Ira. O sea, son sistemas energéticos como los que observábamos cuando también vimos a lo de Los Ángeles, como si parecieran sistemas de inteligencias de computadoras, pero se Ajá. manifiestan estas como mantis, como estos insectoides. Ok, ¿cómo se llama la mantis principal o la que está ahí con Elon? ¿O no te dice? Sí, como Emu. emua, Eh, y es más femenina, emua. Emua. Ok, primero vamos a hablar con Zenon de Ajá, Zenon. ¿Me permites hablar con Zenon, que estaba sí, con Donald? Ok, Zenon. no hay entendimiento. ¿No hay entendimiento? Su mente es limitada. La de quién de todos. De ustedes dos. ¿Por qué? No son capaces de observar todo en su totalidad. Bueno, a lo mejor nos falta desarrollar algunas cuestiones, pero también somos inteligentes. ¿Qué necesitas de mí? En realidad, solo quiero información. ¿Qué es ahora este nuevo proyecto energético con este señor y ahora toda esta todo ese movimiento energético? Consideramos que es importante retomar un plan inicial. Ujú. ¿Cuál es? Un nuevo imperio, Un nuevo uno imperio. que tenga como sede un país específico, uno que se levante como líder de los demás. ¿Y qué país sería ese? Estados Unidos. Ajá. ¿Y qué es lo que le da la fuerza a este país para levantarse ante los demás? En este momento se comienza a recuperar la fuerza que tiene que ver con los sistemas económicos, con Ajá. la tecnología, con el avance, Ujú, con la idea de los descubrimientos principales que ocurren en este espacio. ujú. A partir de tomar un protagonismo, una maestría en creación mundial, Ajá. ser un referente. No se necesita dominar al mundo a partir de la violencia, eso lo hemos entendido. Solo necesito que alaben a las personas de este país, que Ujú, vuelva a crearse ese sentimiento en donde observan
este lugar como algo incomparable. Es necesario para el control de la humanidad que exista algo que les permita crear una devoción, un deseo, Ok, algo que disocie sus mentes. Fue un ok. plan que comenzamos hace tiempo y que logró separar a bastantes seres humanos. ¿Hace La cuánto tiempo? migración, las formas de movimiento humana en donde los espacios se destruyen a partir de desear estar en otros lugares. Eso queremos volver a provocar. Ok. A ver, tú dices que quieres controlar de alguna manera al humano y controlar a partir eh, de crear como un nuevo imperio, una nueva forma, una nueva estructura a partir de la tecnología. Pero si te das cuenta que para esta tecnología necesita recursos que no necesariamente el país los tiene, que los tienen que conseguir a lo mejor en África, en Sudamérica, en Centroamérica. Países que necesitan de nuestro dinero. Es por eso que necesitamos que esto vuelva a tener valor. Entre más valor tiene la tierra, más valor tiene el dinero que distribuye. Ok. La gente lo sigue aceptando. Una realidad es que en este momento el sistema económico es clave para el dominio mundial. Ajá. El hambre se hace más frecuente, la carencia se presenta de distintas formas, la destrucción, las pérdidas. Ujú. Todo está haciendo que el sistema económico vuelva a refortalecerse porque solo aquellos que son capaces de mover esa energía tienen oportunidades importantes. Eso hace a este país diferente que al resto. Bueno, los índices de la bolsa subieron un 3%, que es muchísimo, ahora que ganó Donald o que ganaron ustedes esta elección. ¿Eso es natural o es impuesto? Es una consecuencia, claro, de nuestro trabajo. ¿Qué pasa con todos estos conflictos bélicos alrededor del mundo, donde aparentemente ustedes están proporcionando una maquinaria, vamos a decir así, o un impulso hacia que estos conflictos bélicos crezcan o sean más fuertes o más determinantes en algunas áreas del planeta o en algunas áreas geográficas? No todo tendrá que ser controlado. Habrá que aprovechar el odio para que muchos lugares se destruyan. Entonces, están aprovechando, bueno, esta guerra ahora con, porque no creo que tampoco ahora sea nada más la guerra de armas, ¿no? O sea, digo de armas de bombas y ese tipo de cosas, porque también, por ejemplo, las pandemias, las crisis, todo eso, creo que es una forma de potenciar una guerra, ¿no? Y de ir despoblando ciertas zonas, ciertos lugares. ¿Cuál es el lugar o la zona en donde se está experimentando más esta nueva forma de sometimiento humano de la cual me hablabas hace rato? Mi deseo no es que la humanidad llegue a ningún tipo de entendimiento. En realidad, nuestro objetivo es ahora diferente. Es por eso que aceptamos estas nuevas convivencias, como lo mencionas. ¿Cuáles son ahora? Estas entidades Ajá. que empiezan a colaborar con nosotros nos presentan la oportunidad, una oportunidad importante de comenzar a crear y mezclar realidades.
Antes creíamos que la evolución humana nos llevaría a comenzar a utilizar sus cuerpos, Ujú. a empezar a mezclarlos con ustedes para empezar a crecer igual de alguna manera en energía. Pero ahora vemos que no. Vemos que la energía humana proviene de centros mucho más profundos que los de su alma. Viene de su aceptación hacia la tierra. Viene de su aceptación a ser ellos mismos. Las tecnologías que estas nuevas entidades proveen quizás nos permitan hacer ese tipo de conexiones como ustedes. El entendimiento humano solo será un estorbo al futuro. En realidad, ahora más que nunca, necesitamos someterlos como granja que son. Ok, y en ese nuevo sometimiento, entonces, quiere decir que ahora lo más importante es el control de la mente. O la anulación del pensamiento. Oh. Em, en esta nueva convivencia o sociedad, no sé cómo tú decidas comentarlo, con Emua, ¿qué es lo que has tenido que ceder y qué es lo que has tenido que aportar? He tenido que ceder el contacto. Entidades como Emua solo existían en la mente o en la mitología del criterio humano. Es a partir de mí que han comenzado a crearse en forma real, porque yo tengo el control de la humanidad. He cedido mis conexiones, he cedido mis ritos, he cedido mis fuentes de acceso para que ella también obtenga algunos, para que comience a alimentarse directamente de la fuente. Cada vez la conocen más, le llaman la muerte, le llaman la Virgen. Cada vez se vuelve más poderosa como yo. Ok. ¿Me permites hablar con Emua? Sí, Emua. ¿qué necesitas que te diga? Bueno, quiero entender cómo es tu asociación con Zenón. Hemos estado en planetas como estos antes. Ujú. Descubrimos la forma de corromper sus sistemas íntegros de constelación energética interna para hacerlos a ellos mismos portales de manifestación. Ujú. Eso es lo que ofrezco en mi relación con esta entidad. Le otorgo la capacidad energética de no necesitar directamente un cuerpo humano para existir. Una tecnología que permite la apertura de los portales, Ajá. los cuales me gusta que me llamen así, la madre de los portales. Ok. Y en estos portales que se abren, que se manifiestan y que se mueven, ¿qué es lo que están buscando? No sé, portal puede ser acceder o expulsar, o qué es lo que ustedes quieren manejar energéticamente. Principalmente el tiempo. El tiempo, ¿ok? El tiempo visto desde mi experiencia es información. Ujú. Contiene toda la existencia. No necesitamos vivir como humanos si podemos consumir su tiempo, si Ex- podemos adaptarnos a su experiencia. ujú. Claro, porque el tiempo es el ingrediente para la manifestación. Si ensamblamos el tiempo, su tiempo específicamente, Ujú. comenzaremos a manifestar. Ok. ¿Cuál tiempo es el que van utilizando en esta nueva asociación con Zenón y el humano? ¿Qué tiempo del humano es el que es más productivo y proactivo para ustedes?
Los tiempos en guerra, los Ok. tiempos en destrucción, hacen que las humanidades se muevan muchísimo más rápido, que brinquen ciclos completos de evolución en mitades o hasta tercios de tiempo, ¿Y cómo son utilizados esos tiempos? de manera activa, a través de la destrucción. Los tiempos hacen que el dolor los perpetúe. O sea, pero lo utilizas el tiempo en reposo, el tiempo en ciclos de movimiento. ¿Cómo utilizas esta Como parte? línea continua. Como continuidad. Ok. Y en esta continuidad, ¿cómo ves esta forma de la estructura electromagnética del cuerpo humano con Zenón contigo? Aún hay bastante diferencia. Ajá, Lo de ustedes se pudiera categorizar natural y ajá, nuestros sistemas de conexión aún sigue siendo bastante forzados. Es por eso que nos intervenimos. ok. Es por eso que se vuelven atrocidades. Entonces, ¿qué pasa con la forma de las hibridaciones? Porque aparentemente Zenón tiene bastantes híbridos trabajando en esta parte del contacto humano, ¿no? Y no sé si tú tengas también esta parte de hibridación para el contacto con la energía humana o no. No, nosotros invadimos más que transformamos. Ok, Nuestro apego, aunque sí se conecta con la energía sexual, no crea, solo consume. Las entidades como Zenón gustan del sexo carnal, ajá. llevan sus procesos energéticos a esos conceptos de creación y empiezan a crear mezclas, mezclas que les permiten energéticamente estar más en contacto con los humanos. Entonces, en el fondo, no te gusta estar tanto en contacto físico con el humano, sino más como intelectual, más emocional. En sus niveles de tiempo, Ok. ¿Cómo entonces en estos portales que abres aparentemente y que llevas en estos espacios de tiempo aparentemente multidimensionales por lo que estás hablando, cómo piensas conectar la psique humana o el pensamiento humano a estas formas de tiempo? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Qué piensan hacer con el humano? llevarlo a una realidad suspendida. Ok, entonces en esta realidad suspendida no hay dolor. O sea, el dolor lo utilizas en la parte física y entonces lo que quieres es que huyan de esta parte física para mantenerte en otra realidad que no existe en tu fisicalidad, donde te guste más estar porque no hay dolor, no hay pérdida, no hay apego, No hay emoción. no hay emoción. Y entonces eso qué genera en el humano y qué genera en ti y qué genera en Zenón. En el humano, inactividad, Ujú. irreacción, petrificación. Ah, En mí, ujú. libertad de movimiento, control, en Zenón, oportunidad, avance, conquista. Ok. ¿Y cuánto tú crees que dure esta asociación tuya y de Zenón? Depende ¿De qué? de los humanos que has investigado el día de hoy. ¿Qué pasa si se rompe esta estructura aparentemente orgánica de trabajo? Se disuelve la asociación. Cada uno volverá a sus planes iniciales para la conquista humana. Volveremos a entender nuestras convivencias con los sistemas de otro sentido.
se destruirían muchas frecuencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras entidades? Por ejemplo, que están en Oriente también buscando un territorio que abarcar y humanos que dirigir. La destrucción es inminente. O sea, sigue a pesar de todo los enfrentamientos entre ustedes como entidades por el dominio de esta humanidad. De la humanidad, del espacio, del planeta, de sus recursos, de todo. ¿Y tú cómo ves esta parte o esta aparente pérdida de terreno en estos últimos 4 años? Como que es momento de la retribución. O sea, Ahora toca la mordida. Habrá que recuperarlo todo. ok. ¿Algo más que quieras agregar a las personas que vean y que estén en esta indagación? La mente humana no es capaz de entenderlo todo. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? Como si te escucho lejos, lejos. Oye, ¿cómo te sentiste con estos dos seres, primero por separado y en esta forma en que unen su energía? ¿Cómo se siente esta parte? Por ejemplo, el reptil ira se siente como muy fijo, muy frío, Ajá, pero muy decidido, como con conceptos muy establecidos, hasta se podría decir predictivo. ajá, Pero este otro ser no, ira, la emua es como un líquido, se movía de arriba hacia abajo, cambiaba de pensamiento a partir de la conversación, transformaba sus conceptos y sus imágenes, y está siempre como recelosa, como esa energía es como observando, adaptándose. Son energías como muy diferentes. desconfiada. Y no es necesariamente como que ensamblen, ira, es simplemente que la energía de los reptiles se coloca en el centro y la otra lo envuelve para crear los espacios y los movimientos y se mueve junto con la energía reptil, es más como si estuvieran sincronizados, pero cubiertos a que estén ensamblados. Bueno, vamos a ver de todo esto, cómo se mueve en esta energía y, y cómo esta tecnología ahora con este Elon y este Donald empieza a moverse porque aparentemente esto quiere avanzar a otros pasos y en esta parte de esta convivencia y competencia también con los otros y como tú dices, en realidad no sabemos hasta dónde también les ha avanzado los japoneses, los chinos, los indios, los mismos soviéticos y es esta constante sospecha, es esta constante, ay, ¿cómo se llama esto? Como robo de mentes, de proyectos, o sea, sigue otra vez como en la época de los 60, la La Guerra Guerra Fría. Fría, exactamente. Bueno, muy bien, entonces vamos a terminar, Nico, dime con qué frase terminarías esta sesión. Como una unión corruptiva, Unión corrosiva, como corruptiva, así ah, corrosiva, corruptiva. corruptiva. Ok, vamos a regresar. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver.
y desconectado de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y sientes como tu cuerpo se llena de tu propia energía, te sientes grande, fuerte, poderoso y enérgico. Respiras profundo y abres tus ojos. Nico, ¿cómo te sientes? Bien, Ira. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué te pareció? Muy interesante, Ira. ¿Cómo especies que aparentemente no eran tan cooperativas, ahora resulta que son muy cooperativas, ¿no? Une y vencerás. Y ya ves que también, por ejemplo, se ven todo. Los Dice crea también el enemigo de mi enemigo es mi enemigo, algo así, ¿no? Sí, sí. Y como, por ejemplo, los creadores de contenido, los artistas y todo, empiezan a hacer estas colaboraciones, todo es un reflejo de nosotros, tanto en la política, o sea, todo. O sea, es increíble cómo, bueno, todo se mueve a un mismo ritmo. En el Bueno, mismo ritmo. gracias a todos, gracias Nico, y no se olviden entrar a nuestra página web www.irasemahipnosis.com, escribirnos a nuestro correo info@irasemahipnosis.com o a nuestro WhatsApp que es más 52 479 204 49 73. Gracias a todos y cortamos la grabación. Bye. Bye.